cordiales, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo. Estamos nosotros en nuestro último encuentro sincrónico de la materia Historia Moderna. Y es para mí de complacencia haber desarrollado en los diferentes momentos los temas que hemos trabajado a la fecha. Y hoy pues estamos culminando nuestro trabajo de el año 2021. Es fundamental recordar que el tema que vamos a abordar en el día de hoy es un tema para complementar los contenidos, mas no vamos a hacer una actividad sumativa. Es una actividad que estaríamos planteando a nivel formativo. Bien, vamos entonces a iniciar el día de hoy con un video interesante con respecto a la tarea que estamos desarrollando. Libros al año. Warren Buffett lee entre 600 y 1000 páginas al día. Will Smith sostiene que una de sus principales claves del éxito es la lectura. Atentos porque los 5 beneficios de leer que vienen a continuación os van a gustar. Mi beneficio favorito es el segundo, y me gustaría saber cuál es el tuyo. Beneficio número 1. Te hace más inteligente. Cuando una persona nos dice que lee mucho, instintivamente pensamos que es una persona inteligente y culta. La gran mayoría de las personas exitosas han leído una gran cantidad de libros durante toda su vida. El conocimiento es algo que nadie te puede quitar. En cuanto la sabiduría de un libro entra a tu cabeza, se queda ahí para utilizar cuando más la necesites. La lectura mejora la concentración. Con la cantidad de distracciones que tenemos en la era digital, hay mucha gente que ha perdido la noción de lo que realmente significa estar concentrado. En un espacio de 5 minutos te puedes haber distraído 2 o 3 veces con emails, tweets, whatsapps o cualquiera de las otras muchas aplicaciones que tienes dentro de tu móvil. ¿Y aquí no sabes cuánto tarda la persona media en entrar en un estado pleno de concentración? 10 minutos. Por lo que estamos saboteando nuestros intentos de terminar efectivamente las tareas que tenemos entre manos. Lo bueno es que hay una herramienta que nos ayuda a mejorar esto. Lo adivinaste, es la lectura. Para enterarte de lo que está pasando en un libro y no perder el hilo de la historia, es necesaria una concentración y atención prolongada, por lo que la lectura sirve también para ejercitar la concentración y la capacidad de estar inmerso en una tarea. Además, a medida que mejora tu concentración, disfrutas de los libros mucho más, te enteras mejor de lo que está sucediendo y eres capaz de crear una imagen mental más vívida de la historia o conceptos del libro. Llega un punto en el que leer se convierte en una divertida película mental. También mejoramos nuestra memoria. Cuando leemos una novela, tenemos que acordarnos de los nombres de los personajes, su historia y sus ambiciones, y además de la trama subyacente que da sentido y dirección a la historia. Absorbemos una cantidad de información considerable y el hecho de memorizar estos datos sirve como ejercicio para el cerebro, como cuando vamos al gimnasio para fortalecer nuestro cuerpo. Esto hace que desarrollemos nuestra memoria y nos acordemos más fácilmente de la información nueva en nuestro día a día. Beneficio número 2. Una oportunidad para destacar. Hoy en día nadie lee. La lectura es como el mítico Renault R5. Ya no se lleva y es algo muy poco común.
Cuando leemos esas cosas intimidantes con muchas hojas y símbolos extraños llamados libros, nos resulta la cosa más aburrida que ha creado la humanidad, pero en realidad es una de las cosas más importantes que jamás hemos ideado y una de las principales razones por las cuales puedes ver este vídeo ahora. Los buenos libros los han escrito personas que han vivido muchas más experiencias que nosotros y que exponen sus fracasos para que nosotros no tengamos que pasar por ellos. Poquísima gente se aprovecha de este recurso tan valioso, dejándonos a los que conocemos este secreto absorber toda esa sabiduría que nos va a ayudar a avanzar más rápidamente en nuestras vidas. La lectura es una forma de diferenciarte en un mundo competente y lograr tus objetivos de una forma más rápida. Beneficio número 3. Estimulación mental. El Alzheimer es una de las enfermedades en auge en nuestra sociedad. Es curioso porque nunca ha habido más casos de esta patología en la historia del ser humano. Las principales causas que se han atribuido al Alzheimer se resumen en la baja estimulación mental que practica el ser humano contemporáneo. Una baja estimulación mental es el equivalente a tumbarse en una cama durante un año. Cuando te levantes, lo más seguro es que tus músculos se hayan atrofiado y no puedas andar ni mantenerte de pie. Si eres joven, tus músculos seguramente se recuperen, pero para una persona mayor puede ser determinante. Moraleja, lo que no usas, lo pierdes. Y pasa lo mismo con nuestro cerebro. Si no lo usamos, se hace menos potente y si lo usamos, se vuelve más fuerte y ágil. Sencillo. O sea que estimular el cerebro es un requisito para evitar enfermedades como el Alzheimer, y una forma rápida de poner a nuestra mente en marcha es leer. Es sorprendente cómo una actividad tan simple puede tener tantos beneficios. Beneficio número 4. Leer amplía tu vocabulario. ¿A quién no le gustaría convertirse en una persona elocuente con facilidad de habla y avidez verbal? Ya sabes, esas personas que saben exactamente qué decir y cómo decirlo en el momento adecuado. Pues bien, estas personas no son sobrenaturales ni nacieron con un poder mágico que nadie más puede obtener. Es igual que tocar un instrumento. Cuando empiezas, les falta dulzura a tus canciones. Practicas durante unos cuantos meses y, oye, esto ya es otra cosa. Va gustando lo que tocas y ya, pasado un tiempo después de un par de años, da gusto escucharte. En la música hay ciertas herramientas que tienes que aprender a usar para ser capaz de tocar bien. Tienes que conocer las notas, las escalas y luego las distintas formas. Lo mismo pasa con el habla. El recurso más simple y fundamental del habla es la palabra. Cuanto más extenso sea nuestro vocabulario, más fácil será para nosotros el expresarnos y el comunicarnos con otras personas de una forma elocuente, ya que tendremos las herramientas necesarias para hacerlo. La lectura mejora el vocabulario y desarrolla nuestra librería mental de palabras que inevitablemente se abre en paso en nuestras conversaciones diarias, y antes de que nos demos cuenta, hablaremos de una forma más elegante y elocuente, permitiendo comunicarnos con una mayor soltura y precisión. Esto puede desencadenar en la adquisición de un nuevo puesto de trabajo, ascensos y sin duda nuevas amistades, ya que a la gente le encanta estar alrededor de personas que saben comunicarse libremente y con soltura. Beneficio número 5. Es divertido. Una de las cosas que más sorprende a la gente cuando empieza a leer es que se lo pasan muy bien. Cuando empecé a leer con mayor regularidad, noté como al principio me cansaba rápidamente y me costaba digerir lo que leía a partir de un cierto número de páginas. A medida que pasaban los días, me resultaba cada vez más fácil y me enteraba mejor de lo que estaba leyendo. Esto me permitía disfrutar de los libros y crear imágenes mentales más vívidas de lo que leía, como si fuera una película mental. Hoy en día se ha convertido en uno de los hábitos que más aprecio, deseando terminar mis tareas diarias para perderme en un libro. Se ha convertido en una especie de recompensa que me doy al acabar la jornada, por lo que te animo. Coge un libro y empieza a leer. Descubrirás un hobby sano y tremendamente gratificante. Si eres nuevo a este canal, suscríbete para mantenerte notificado de los nuevos vídeos que salen cada semana. Y dale al like si quieres ver más contenido así. Nos vemos. Hola superadores, en este vídeo os voy a mostrar 5 razones sobre cómo la lectura lleva al éxito. Ahora, mira las siguientes 5 imágenes a ver si puedes adivinar qué tienen en común. Bill Gates, el creador de Windows. Einstein,
el genio creador, entre otros descubrimientos, de la teoría de la relatividad. LeBron Warren Buffett, Muy bien, definitivamente que la lectura nos permite tener un contacto más directo con el conocimiento, nos permite ampliar la visión que tenemos del mundo y definitivamente que, como bien lo indicaba el video, también es una actividad gratificante, un pasatiempo, y que al momento de desarrollarla debemos considerar entonces que estamos realizando una actividad importante para nuestra formación profesional. Vamos entonces, después de haber visto este interesante video, a abordar el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a trabajar en el día de hoy, vamos a leer acá del libro, bien, la economía de los países desarrollados. Nosotros la clase anterior estábamos hablando, hace unas clases atrás, de la globalización y decíamos pues que es un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver sobre todo tanto con el capital financiero, como bien los indica el libro de texto, como en el aspecto comercial y también industrial. Entonces esas economías nacionales se van incluyendo en una economía global. Ese término es bien importante y el cual pues es uno de los temas de la materia historia moderna y es el tema pues que vamos a tratar en el día de hoy. Y en ese sentido, un segundo por favor. Bien, entonces vamos a trabajar. Gracias por la espera. Vamos a trabajar entonces ese término importante que nos indica el libro, ¿verdad? Que nos indica de una economía global. Estamos ante un mundo globalizado y nos debiéramos preguntar en esta materia, ¿verdad? ¿Cómo funciona entonces la economía global? Debiésemos entonces considerar que la economía global se ha visto sometida a modificaciones significativas durante las últimas décadas, tanto en su organización y también pues en quienes tienen más control sobre ella. Estos cambios no solo han repercutido sobre el intercambio de bienes y servicios, sino también sobre el movimiento de las personas. El siglo pasado
nosotros podemos considerar que existía pues una fluctuación descontrolada en el sistema económico internacional. Y esto definitivamente conduciría a una crisis económica global. Si tuviésemos que definir entonces qué es una economía global, esta se refiere a las actividades económicas interdependientes que tienen lugar entre varios países. Esta actividad puede influir de una forma positiva o negativa en los países involucrados, es lo que vamos a estar viendo más adelante en los videos, y ustedes mismos van a poder entonces concluir si tiene pues una ponderación positiva o negativa. La economía global comprende varias características tales como la globalización, que es un término que hemos estado repasando en clases anteriores, que no es más que el proceso mediante el cual las economías, sociedades y culturas nacionales y regionales se han integrado a través de una red global de comercio, de comunicación, de migración y transporte. Estos desarrollos tuvieron como consecuencia el advenimiento entonces de una economía global. La economía global y la globalización han cohesionado, han unido las economías nacionales, y esto ha acelerado definitivamente pues la toma de decisiones en este nivel. En el comercio internacional debiésemos considerar pues que es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países en el mundo. Los países que se especializan en ciertos productos adquieren una ventaja comparativa. Por eso es tan importante, y vemos en la globalización que la especialización dentro del marco educativo es fundamental, y dentro del campo laboral. En esta teoría económica, la capacidad de una economía para producir bienes y servicios se desenvuelve a un menor costo de oportunidad que en el caso de los socios comerciales. Otro término importante en este tema que estamos abordando en el día de hoy, nuestro último tema, es las finanzas internacionales. Es decir, que el dinero se transfiere a un ritmo más rápido entre países que los bienes, servicios y personas. Entonces incluye temas como los tipos de cambio de divisa y la política monetaria. Cuando se habla entonces de una inversión global, hablamos de una estrategia de inversión no limitada por fronteras geográficas. Acontece principalmente a través de la inversión extranjera directa. Entonces nos preguntásemos nosotros, ¿por qué es importante entonces la economía global? Se hace pues más fácil entender la importancia de la economía global al considerarla en relación con los mercados emergentes. El aumento de la población mundial ha ocasionado que los mercados emergentes crezcan y se hayan convertido en uno de los motores fundamentales del crecimiento económico mundial. El crecimiento y la resistencia dentro de los mercados emergentes es una señal óptima para la economía mundial. Desde la perspectiva entonces de la microeconomía, algunas de las empresas con mayor valor de mercado en la actualidad surgieron entonces de esos mercados emergentes, lo que ha propiciado la distribución del ingreso en estos países. Sin embargo, muchos países en vías de desarrollo aún sufren de grandes males como la pobreza y definitivamente todo lo que esto conlleva. Y estos cambios que estamos hablando no han sido suficientes entonces para erradicar esos grandes problemas de la humanidad. Me permiten un segundo que vamos a conectar la fuente de electricidad.
porque está marcando que está bajo. Bien, bien. Entonces, como estábamos indicando, definitivamente que este desarrollo no ha sido suficiente en algunos países y que sigue sufriendo pues esos problemas tan marcados como definitivamente son la pobreza. Otra pregunta importante cuando hablamos de la economía global, entonces, ¿quién la controla? En la actualidad, a pesar de que los gobiernos tienen poder sobre las economías de las naciones, ¿quiénes la controlan? Los grandes bancos, las corporaciones multinacionales, que esencialmente son las que financian a los gobiernos. Entonces, esta economía global está dominada por las grandes instituciones financieras. Muchos bancos ahora participan en negocios que antes se limitaban al control del gobierno, como la producción de energía, la refinación, la distribución del petróleo, la operación de activos públicos. Entonces ya vemos pues la inmersión de estas instituciones bancarias en otro tipo de negocios. ¿Cómo funciona entonces la economía global? Esta economía global puede ser explicada mejor con una palabra, que es transacciones. Las transacciones internacionales entre las principales economías del mundo entonces fomentan la movilidad continua de la economía mundial. Este tema es muy interesante porque nos permite a nosotros comprender, conocer un poco más con respecto a por qué o qué infiere en la economía mundial. Bien, estas transacciones comprenden ante todo el comercio que se da entre los diferentes países. Es parte del comercio internacional, el intercambio de una variedad de productos, desde frutas y alimentos, conlleva a lo siguiente: constituir una base para el crecimiento de la economía mundial, fomenta lo que es la competitividad, aumenta entonces la productividad y la eficiencia de los países, contribuye al crecimiento de los países subdesarrollados al permitirle importar bienes de capital y exportar bienes primarios como recursos naturales o materia prima. ¿Cuáles serían entonces esos efectos de la economía mundial, economía global? Todos los países se ven afectados por esta economía global y pues la afectación podría distinguir totalmente entre uno y otro país. ¿Cuáles pudiéramos considerar nosotros entonces que son la causa de estos efectos? Pudiésemos considerar que las restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios puede entonces obstaculizar potencialmente la estabilidad económica de los países que optan por imponer demasiados. Las economías de escala hacen referencia al ahorro en costos proporcionales al nivel de la producción. Y en otro punto vemos entonces que los fabricantes pueden entonces concentrar todos sus esfuerzos en construir fábricas para la producción especializada, que es lo que venimos mencionando en todas las clases relacionadas a este tema. La tecnología, el desarrollo ha traído como consecuencia la globalización y la especificación en todos los sentidos. Especialización en todos los sentidos. Es cierto que algunos países imponen barreras entonces al comercio internacional y que debemos pues considerar ese aspecto. Bien,
Para concluir, es importante considerar que la economía global ha dado lugar a importantes ventajas como la especialización, el dinamismo en el libre intercambio de bienes y servicios, la fluidez en el movimiento de trabajo, el aprovechamiento de las economías de escala y el aumento de la promoción de las inversiones. Hoy sería muy difícil entonces considerar estos aspectos si no consideramos entonces esa economía global. Y esto es uno de los aspectos importantes que hemos señalado, pues, en el desarrollo del tema del día de hoy. Vamos entonces a compartirles algunos videos que nos permiten el desarrollo del tema. Si estás viendo este vídeo es porque quizá mañana o la semana que viene tienes un examen o quizás tienes un montón y te estás intentando preparar el examen. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de las características de la economía global. La economía global hay que entenderla como una consecuencia de la globalización. ¿Qué entendemos, pues, por economía global? Economía global hace referencia a un sistema económico a nivel mundial, es decir, de forma globalizada y por lo tanto libre de barreras y de fronteras estatales. Vayamos a ver pues ahora las características de esta economía global. La primera de ellas es el crecimiento económico. Como los mercados ahora son a nivel global, es lógico pensar que el volumen del comercio internacional ha sufrido un aumento muy grande. Segunda sería la mundialización de la producción. Es decir, la producción y el comercio mundiales están ahora en manos, en mayor parte, de multinacionales. Es decir, empresas que tienen la sede en un país, pero filiales por distintos países. 3. El boom de los flujos financieros. Esto hace referencia a que los intercambios monetarios ahora son a nivel mundial. Y para finalizar, mejora de las comunicaciones. Como característica de la economía global hay que entender que el gran avance en telecomunicaciones y sobre todo de Internet han tenido un gran empuje en lo que es la consolidación de los mercados globales. Es decir, ahora de un punto del planeta al otro es muy fácil incluso hablar cara a cara mediante una videoconferencia. Es decir, la información va rapidísima, el mundo está interconectado. Así pues, resumiendo, la globalización, por decirlo así, se entiende, por ejemplo, que una decisión tomada en una empresa o en una sede financiera o en un gobierno de un país afecta de alguna forma mayor o menor al resto de estados del mundo. Es decir, una decisión tomada en Moscú afecta a lo que pueda pasar en Perú, por ejemplo. También hay que entender que la concentración empresarial, es decir, las empresas se han ido uniendo, formando holdings cada vez más grandes, afecta a la producción, es decir, esas empresas van a producir en el lugar del mundo donde las características son más ventajosas para la propia empresa.
Eso hace que la competitividad aumente. Y para finalizar, destacar 3 aspectos. El primero sería que gracias a la globalización el mundo se ha organizado en redes cada vez más estrechas y a nivel planetario. Segundo, como ya os avanzaba antes, ha habido un proceso de concentración de capital en grandes empresas. Y para finalizar, quizá el punto más importante y que nos afecta a nosotros en mayor medida en nuestra vida diaria, es que las inversiones se hacen en todo el mundo gracias a esta interconectividad que nos ha proporcionado Internet. Así pues, amigos, hemos visto brevemente las 4 características más importantes de la economía global. Espero que os haya interesado el tema y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis ejercicios que hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que bien podrían ser de vuestro interés. Bien, continuando entonces con el desarrollo del tema para el día de hoy, quiero compartirles entonces otro aspecto importante que hemos considerado pues para esta ocasión. En primera plana. Entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, ratificación que fue hecha por el Parlamento francés, así como la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con la propia Unión Europea, han puesto sobre la mesa de discusiones las ventajas o desventajas de este tipo de acuerdos. Aquí en Francia, muchos locales de diputados que pertenecen a la mayoría gubernamental han sido atacados por opositores a esos acuerdos, notablemente tras la firma del acuerdo con Canadá. Veamos lo que dicen algunas portadas de los periódicos a este respecto. Comenzamos con el vespertino francés Le Monde, que se pregunta en portada: CETA, ¿por qué a la propuesta de Washington? ¿Qué explica que haya esta multiplicación, esta aceleración de acuerdos y qué es lo que están produciendo? Hay una cosa que debemos recordar, es, por ejemplo, el acuerdo entre Mercosur y Europa. Las negociaciones empezaron en 2000. Tardaron más de 20 años. Así es, 19 años de negociación. Y la situación en 2000 y ahora son diferentes, ¿no? Y también hay más preocupaciones hoy sobre el ecologismo, la protección del planeta y la contestación que hay de los acuerdos ahora en Francia, por ejemplo, son argumentos de ecologismo y que no existían esta discusión en 2000. Y cuando llega el acuerdo, estamos en una situación diferente y así es muy difícil por los gobiernos de defender este acuerdo. Por ejemplo, si vemos a Macron, que dijo... que es un buen acuerdo con el CETA, por ejemplo. Sí, pero dijo make the planet great again, and with el acuerdo de París sobre la protección ecológica. Y evidentemente este acuerdo con Mercosur es en contrario de estos acuerdos de París. Así él debe defender este acuerdo, quiere defender este acuerdo, pero también los acuerdos de París, que son contradictorios. A este propósito, Leonardo, de lo que se puede ver es que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el principal bloque comercial del mundo, es la principal promotora de acuerdos comerciales hoy en día, después de haber logrado pasar acuerdos con la mayoría de los países de África, de acuerdos con la mayoría
de países de América Latina, hoy está enfocada en Asia. ¿Qué es lo que explica esta suerte de ambición de parte de la Unión Europea por firmar acuerdos de libre comercio? Creo que la razón principal se llama Donald Trump, porque la deriva proteccionista de Donald Trump, también la amenaza del presidente norteamericano de bloquear a la OMC, hace que Unión Europea quiere reaccionar y hacer acuerdos propios. Hay también el expansionismo chino. Vos decía justamente los acuerdos que se están negociando en Asia, ya entró en vigor en febrero el acuerdo con Japón, hay negociado en febrero el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con Singapur y hay una intensa negociación ahora con Vietnam. Esto también es en reacción a China. Unión Europea quiere dar, creo, un señal y también buscar a mercados en un momento que por el comercio internacional es muy difícil. Jean-Pierre, a este propósito, el número de acuerdos de libre comercio está creciendo, al mismo tiempo son cada vez acuerdos más ambiciosos y esto también está provocando una gran polémica. ¿Qué quiero decir con ello? Los nuevos acuerdos incluyen disposiciones a favor de los inversionistas extranjeros, a través, por ejemplo, de los tribunales de arbitraje internacional, incluyen dominios que anteriormente no existían, incluso en términos de seguridad social, en algunos casos, perdón. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que primero habría que definir y dar a entender qué es lo que hacen, cuál es la función de estos tribunales internacionales, que son finalmente organismos que vienen del Banco Mundial y que tienen sede en Nueva York. Estos tribunales protegen los intereses o permiten resolverse estas diferencias entre los estados y las empresas que quieren invertir en esos estados para atraer, de cierta forma, la inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que hay varias críticas que se le hacen a estos tribunales, por ejemplo, si ellos tienen derecho o no a poder aplicar juicios sobre el aparataje legal de cada país, y también se hace una crítica hacia los jueces y a la forma de fallar de estos tribunales. Hay diversos casos al respecto, como por ejemplo el caso de Philip Morris en Uruguay, que justamente el tribunal falló a favor de Philip Morris, y otros casos en Panamá respecto a la explotación minera. Al final a favor del gobierno de Uruguay. Sí. Al final falló en favor del gobierno de Uruguay, que era la demanda que presentó precisamente Philip Morris, porque Uruguay llevaba una campaña contra el fumar, por los daños que provocaba a la salud y lo que le costaba al gobierno uruguayo. Y justamente estos tribunales, de cierta forma, con este tipo de fallos protegen a las empresas privadas, eso es lo que dicen los críticos, y impiden que las naciones que quieren mejorar su política social y su política medioambiental de poder desarrollar nuevas herramientas para poder mejorar su performance en este sentido. O sea, que hay en general bastantes críticas y sin embargo es una especie de maquinaria porque los acuerdos siguen creciendo, se siguen multiplicando. Una de las cosas que uno puede distinguir con este tipo de acuerdos hoy en día, o lo que es la tendencia, es se pueden modificar, pero siempre de manera más ambiciosa. No se puede volver hacia atrás sobre elementos que ya han sido aprobados. Patrick, ¿qué plantea esto? ¿Quién hace el balance de los logros de un acuerdo comercial? ¿Cómo se hace el balance? ¿Cómo se puede saber si un acuerdo comercial realmente está dando los logros que se esperaba en el momento que se firmó? Los que defienden estos tipos de acuerdos dicen que puede permitir un crecimiento superior. Pero ¿cómo evaluar este crecimiento superior? Es imposible. Y entre los acuerdos hay diferencia. Por ejemplo, entre un acuerdo de Unión Europea y Canadá, Unión Europea y Mercosur, son países de economía muy diferente. Entre Canadá y Europea es casi lo mismo, pero con Mercosur diferente. Y cómo calcular, cómo ver el beneficio es muy diferente. Y ahora muchas personas dicen que ahora la idea del libre mercado mundial no es una idea tan popular, y hay muchos economistas que dicen que finalmente quizás no es bueno este libre mercado mundial, y que hay que desarrollar todos los intercambios mundiales. Y de nuevo la idea ecológica es importante, porque al desarrollar el comercio mundial hay un impacto muy importante en el ambiente. Leonardo, hablamos, por ejemplo, ya del CETA. Ahora pongamos un poco la mira en el acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Como recordaba Patrick, es un acuerdo que se negoció a lo largo de 20 años. Claro.
Bien, continuamos entonces con el desarrollo de las actividades propuestas para el día de hoy. Un video interesante, pero definitivamente pues por la extensión del mismo, pues consideramos algunos alimentos de interés. Vamos entonces, ya nosotros como estamos en la recta final de este trabajo, es fundamental entonces que nosotros veamos lo que tenemos en plataforma y qué cosas tendríamos entonces que realizar para finalizar entonces este trabajo. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces nosotros, como hemos desarrollado en el día de hoy, estamos trabajando los tratados. Vamos a verificar acá que no estamos en la materia de historia moderna. Bien, ¿qué tema estamos trabajando? Todo este tema de la globalización, los organismos, valorar un poquito aspectos positivos, aspectos negativos, con respecto a este tema tan importante, y está en las secuencias de aprendizaje, nuestra última secuencia de aprendizaje del año 2021. ¿Qué trabajos hemos propuesto para esta ocasión? Bien, para esta ocasión tenemos un taller formativo, es decir, que no se va a evaluar, no se le va a colocar nota, es una tarea para su formación profesional, pero no le vamos a colocar nota. Y es importante entonces, dentro del taller formativo, que es lo que vamos a realizar en el día de hoy. Vamos a ver un segundito ahí. El taller formativo es realizar lectura y análisis sobre los organismos que ayudan a eliminar obstáculos en el comercio, lo que estuvimos viendo en clases. Y también es importante que vamos a trabajar entonces las actividades de evaluación, la auto y la coevaluación. Auto y la coevaluación. A ver un segundo acá. Lo vamos a colocar. La auto y coevaluación. ¿Sí? Ya, a pesar de que estamos en la finalización del trimestre, vamos a concederle pues los 2 días para que usted pueda desarrollar su tarea, porque el estudiante que no completa la tarea de auto y coevaluación, entonces, pues se le colocaría una nota mínima. La auto y la coevaluación. Y vamos a revisar entonces los aspectos que consideran estos instrumentos de evaluación. Bien. En la autoevaluación es la evaluación del propio estudiante. ¿Qué aspectos se van a considerar? Observar una conducta de respeto hacia los compañeros, profesores, administrativos. Asiste regularmente a clases.
no llega tarde a clases. Hay estudiantes que están en la plataforma y no están asistiendo a las clases. Evita interrumpir la clase con celulares o conductas inapropiadas. Se suma a los grupos de trabajo en clase sin objetar y colabora en la realización del trabajo. Presenta las tareas asignadas en la fecha indicada por el facilitador. Justifica apropiadamente las ausencias por medio de notas escritas o conferencias con el profesor. La conducta, tanto en el colegio, en la comunidad, demuestran que valora la oportunidad de estudiar y prepararse y convertirse en un modelo adulto de superación personal. Demuestra entusiasmo en los estudios ya que participa en clases. Los trabajos escritos son limpios, son ordenados. Y esto hace un total, ¿verdad? Bien. Entonces es importante que usted se autoevalúe. Si usted no realiza este paso, vuelvo y repito, tendrá una nota mínima de 3, porque la responsabilidad de evaluarse es del estudiante. Vamos ahora a revisar la coevaluación. ¿Qué aspectos se considerarían para la coevaluación? Interactúa positivamente con los compañeros, valora las opiniones de sus compañeros, hace aportes significativos en el desarrollo de las clases, participa activamente en los talleres grupales, es solidario con sus compañeros de grupo, colabora según sus posibilidades en las actividades que se desarrollan en el grupo, acepta críticas, recomendaciones y sugerencias de sus trabajos, demuestra espíritu de superación, su asistencia y puntualidad a reuniones y actividades de trabajo, cómo fue, de acuerdo al puntaje que tenemos en la parte superior, y la contribución a la solución de problemas en el grupo, cómo fue. Eso hace, ¿verdad?, la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación, que representan un porcentaje importante. Definitivamente que debiesen considerar, respetado estudiante, hemos podido observar que hay estudiantes en la plataforma que no han cumplido con este aspecto y que hemos venido mencionando en reiteradas ocasiones. Espero pues que todas las actividades que se han realizado en la materia historia de moderna en este caso, que hayan permitido tanto obtener nuevos conocimientos, afianzar algunos que ya tenían y sobre todo fomentar el interés por el desarrollo de la historia. Importante, consideramos en esta parte del trabajo realizado reconocer pues la influencia europea en la organización económica, política y social de las diferentes sociedades del mundo mediante el intercambio de la cultura y del aspecto concreto material, y que les permite entonces el desarrollo de una identidad nacional. Como objetivo general, pues desarrollamos en este curso también determinar el panorama histórico de las distintas sociedades de la humanidad durante el siglo XX e inicios del XXI, mediante el estudio de los principales acontecimientos, valorando las luchas para la consecución de los sistemas democráticos. Pudimos entonces a lo largo de todo este trimestre desarrollar los temas
característicos de esta materia, las revoluciones que afectaron el mundo, la revolución comercial, la revolución cultural o renacimiento, la reforma religiosa, las transformaciones económicas, sociales y políticas, la revolución intelectual, la norteamericana, la francesa, la industrial. Entonces, todos estos temas fueron abordados en el desarrollo de la materia que hemos trabajado. Recordando entonces ya los últimos compromisos, la entrega del examen final a los que todavía a la fecha no lo han entregado, para que poder entonces realizar la tarea de promediar, porque ya esta es la última clase, ¿verdad?, del año 2021. Entonces, por favor, es importante porque ya vamos a cerrar todas las actividades para las tareas que hacen falta promediar, pues realizar esa tarea para promediar las actividades que hacen falta. Bien, entonces, sin más que añadir, agradezco a los estudiantes que en su momento participaron en el desarrollo de las clases sincrónicas y a los estudiantes que de una u otra forma hayan podido accesar a los diferentes videos que hemos trabajado semana a semana en este periodo lectivo, que les permitan entonces tener una ganancia académica, considerando todos los organizadores gráficos los cuales les fueron explicados durante cada clase, tratando de contribuir al desarrollo, ¿verdad?, importante académico en la formación de cada uno de ustedes. También se consideró en el desarrollo de esta materia, Historia Moderna, compartirles cada semana un video en valores, porque definitivamente los valores son una parte importante del ser humano y que no debemos entonces de dejar a un lado. Muy por el contrario, deben siempre estar presentes en todas las actividades que realizamos y sin separar los temas que hemos desarrollado de la materia propiamente dicha. Entonces creo que hemos realizado todos en conjunto un buen trabajo y los felicito en este año escolar, deseando entonces que su culminación sea de éxitos en este año y que lo finalicen con bien. También desearles una felices fiestas de fin de año y que puedan compartirlas en el seno familiar. Muchísimas gracias por su atención y nos despedimos. Hasta luego.